nombre de la Voz de la Esperanza, te saludamos y te damos la bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos culminando el tercer trimestre de 2024. Cada lección nos ha traído valiosísimas enseñanzas que han impresionado nuestra mente. Nuestro corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo y anhelamos compartir sus rayos con los que nos rodean. Amén. Gracias por acompañarnos. Si estás en las redes sociales, comparte este estudio con tus amigos y familiares. Y también dinos, ¿cuál de las 3 lecciones de este trimestre fue la que más te impactó? Bueno, Mar, a mí me encantó la lección número 12, juzgado y crucificado. ¿Por qué? A mí también. Porque compenetrarme en lo que Cristo hizo por mí, la verdad que renueva mi fe. Sí, la verdad. ¿Es cierto? Sí. Bien. En esta ocasión saludamos a la hermana Amparo Sandoval de Victorville, California. Hace unas semanas envió una ofrenda a la Voz de la Esperanza. Le agradecemos muchísimo, hermana. Y también ella nos escribió diciendo lo siguiente: hace unos meses los vi por primera vez y desde entonces los veo cada semana. Me da paz escucharlos enseñar la lección de Escuela Sabática. Por favor, oren por mi familia, especialmente por mi esposo Víctor, quien sufrió un accidente cerebrovascular. También escuché que mandan lecciones a los presos. Le prometí al Señor una ofrenda y aquí se la envío. Dios les siga bendiciendo para que nosotros, los oyentes, también sigamos siendo bendecidos. Nos dio gusto hablar y orar con la hermana Amparo por teléfono, hermanos. Así es. Seguimos rogando a Dios por usted y por la salud de su esposo. Amén. Ahora, Nesí, oremos por la hermana Amparo. ¿Qué te parece si, y no solamente por ella, sino por cada hermano, Amén, hermana amén, que nos acompaña, y pidamos la sabiduría divina para nuestro estudio? Así sea. Padre que moras en los cielos, gracias te damos por tu cuidado, porque siempre tú piensas en aquellos que están sufriendo, que están en necesidad, y también por sostener a la Voz de la Esperanza. Amén. Gracias por la hermana Amparo. Te pedimos que la bendigas a ella en todas sus dificultades y también a todos los que están pasando por las mismas luchas. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Este trimestre pudimos analizar el hermoso ministerio de Jesús conforme el Evangelio de Marcos. Así es. Esta semana culminaremos con la lección 13 para el 28 de septiembre de 2024. Se titula El Señor Resucitado. Y esta lección es un complemento de la lección número 12. Es preciosa también. Estudiaremos 2 temas. Primero, la importancia y el impacto de creer. Los discípulos no creyeron en la resurrección de Jesús, pero Él desarmó sus dudas y fortaleció su fe. Amén. En segundo lugar, ir a todo el mundo. Es la gran comisión de Jesús a sus discípulos. Involucra nuestra misión y la meta del Evangelio. Así es, Omar. Amén. La verdad, el libro de Marcos fue escrito para describir quién Jesús era y es. Así es. Y exitosamente logró su propósito. Si nos ponemos a pensar bien, el cuadro esencial pintado por Marcos representa a Cristo íntimamente involucrado en la vida humana. Él vino a identificarse como nuestro Salvador y comprobó delante de todo el universo que Él es Dios. El versículo para esta semana es Marcos 16:6, donde se registran las palabras del ángel. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron.
Cuando pasó el sábado, el día de reposo, las mujeres compraron especias para el cuerpo de Jesús. Esto ocurrió el sábado, después de la puesta del sol. Y las mujeres fueron al sepulcro muy de mañana, el primer día de la semana, ya salido el sol. ¿Sabes, Nesí? Cabe señalar que los reglamentos judíos sobre la observancia del sábado prohibían que las mujeres se acercaran a cualquier tumba. Eso era cierto. Ellas debían mantenerse a una distancia de más de 1 kilómetro, Wow. Nesí. En verdad interesante eso, Omar. Ahora, María Magdalena vivía en Betania, ¿no es cierto?, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Supongamos que ella, siendo fiel, pasó el sábado en Betania. Seguramente no fue a la tumba en horas de sábado, ¿no es cierto? En la latitud de Jerusalén, en la época de la Pascua, el cielo comienza a aclarar como a las 4 de la madrugada. Sí, es cierto. Y el sol sale como a las 5:30. Si María Magdalena se levantó cuando comenzaba a clarear y caminó los 3 kilómetros desde Betania hasta la tumba, ella habrá llegado alrededor del amanecer. Tremendo. Mateo y Marcos mencionan al ángel de la entrada de la tumba. ¿No es cierto? Sí. Gabriel era el jefe de los ángeles y sin duda fue el que apareció en esa instancia. Probablemente sí. Lo cierto es que la tumba vacía proclamaba la resurrección de Jesús. Claro. Ahora, para desmentir el relato de la resurrección, todo lo que las autoridades judías hubieran necesitado hacer era presentar el cuerpo muerto de Jesús por su propia indicación y bajo su propia supervisión. Ellos habían sellado la tumba y sin duda habían sido testigos de ese sellamiento. Pero aún así Jesús había resucitado. ¡Gloria a Dios! Claramente la crucifixión de Jesús había sido como una sentencia de muerte para la esperanza y la fe de los discípulos. Fue un fin de semana lúgubre para ellos. No solo lucharon con la muerte del Maestro, sino también temieron por sus propias vidas. El capítulo 16 de Marcos señala el final del libro. Explica lo que siguió a la muerte de Jesús. Entonces, Omar, esta semana estudiaremos claramente el momento de la resurrección y por qué las mujeres fueron a la tumba ese domingo por la mañana. Es interesante que los adventistas a veces evitan centrarse en el día de la resurrección debido al mal uso que se le da para apoyar la santidad del domingo. Pero comprobaremos que podemos regocijarnos en la resurrección en el día domingo. Amén. A pesar de la aparente teología errónea que lamentablemente ha surgido en manos de falsos maestros. Claro, y al cerrar la semana, consideraremos la misión que Dios nos presenta a nosotros como fieles seguidores de Cristo. El estudio culminará con un desafío a cada lector de Marcos a llevar el Evangelio por todo el mundo. Amén. Nos gozaremos en el estudio de esta semana y aprenderemos muchísimo, hermanos. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 22 de septiembre, titulada Regocijo en la Resurrección. Te invito como asignatura a leer Marcos capítulo 15, versículo 42, al capítulo 16, versículo 6. Bueno, era el sábado semanal. Cierto. La precisa afirmación de Marcos unida a la secuencia de días de Lucas, capítulo 23, versículo 54, a Lucas 24, 1, nos asegura más allá de la posibilidad de cualquier otra duda que la crucifixión cayó en día viernes. Así fue. Todos los escritores de los evangelios concuerdan en que Jesús murió el día identificado como el día de la preparación. ¿Sabes?
La mayoría de los comentaristas entienden que el día completo empezó al atardecer del jueves hasta el atardecer del viernes. Entonces, Jesús murió el viernes por la tarde y luego fue enterrado rápidamente antes de anochecer. Las mujeres observaron atentamente la inhumación de Jesús e hicieron planes para embalsamar su cuerpo, pero después de que hubieran pasado las sagradas horas del sábado. Ahora, detengámonos un poco en la aseveración que dice que pasado el día sábado volvieron a la tumba. En el griego esta frase es opse de sabaton y la traducción normalmente es después del sábado. Sin embargo, la Vulgata lo traduce como el sábado por la tarde y la Reina Valera antigua dice que era víspera de sábado. Bueno, la palabra víspera es un arcaísmo que corresponde con atardecer. La versión de Cio de San Miguel de 1793 dice lo siguiente: mas en la tarde del sábado al amanecer el primer día de la semana. Esta traducción ha hecho a algunos pensar que las mujeres visitaron la tumba el sábado antes de la puesta del sol. El teólogo Edgar Goodspeed, en su libro Problem of the New Testament Translation, página 45, concluyó: el claro sentido del pasaje es, después del día de reposo, sábado en este caso, al estar despuntando el primer día de la semana. Y así concuerdan varios otros teólogos en cuanto a la palabra opse del griego original. El significado que le dan es mucho tiempo después o después de caer el día. Y en forma unánime, las versiones de la Biblia en nuestro idioma dicen pasado el sábado o una expresión equivalente. Claramente, Omar, durante las horas del sábado, Jesús descansó en la tumba. Es cierto. Y todos sus discípulos también descansaron. Lucas 23:56 dice que descansaron el sábado conforme al mandamiento, ¿no es cierto? No la costumbre. Claro que no. Eso era un hecho que hubiera sido bastante extraño si Jesús hubiera enseñado que debían disminuir o negar la obligación de guardar el cuarto mandamiento, ¿no es cierto? Y bueno, sí, sucedió que pasando el sábado por la noche las mujeres compraron especias. Así fue. Y muy tempranito, el domingo por la mañana, acudieron a la tumba para completar el típico proceso de entierro, lo que acostumbraban allá. Pero, por supuesto, Jesús ya no estaba allí. Gloria a Dios. Notoriamente para el siglo II, los cristianos comenzaron a divulgar la importancia de que Jesús resucitó en el día domingo y lo convirtieron en la base de la santidad de la Iglesia Madre. Ay, ay, ay. La pregunta ¿es eso lo que enseña el Nuevo Testamento? No. Bueno, para contestar debemos entender cuál es el verdadero memorial de la resurrección de Jesús, según el Nuevo Testamento. Leamos lo que el apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 12. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Notemos que ni una sola palabra en estos versículos, ni a lo largo de toda la Biblia, alude a la santidad del domingo, como un recordatorio de la resurrección.
ese recordatorio es más bien el bautismo. ¿Sabes, Nesí? En Romanos capítulo 6, versículo 4, se explica patéticamente y se confirma esto. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muy interesante. Claro. Lógicamente la muerte precede al entierro, Claro, ¿no es cierto? claro. Cristo depuso su vida antes de ser sepultado en la tumba de José de Arimatea. Asimismo, antes de que nosotros podamos ser sepultados con Cristo, debemos someter nuestra vida a Cristo. Debemos entregarle todas las ambiciones de nuestro corazón, nuestros impulsos, nuestros anhelos. Así sea. Nuestra vieja naturaleza debe morir. En esto, hermanos, vemos que el bautismo es el memorial, el recordatorio de la resurrección. O sea, somos sepultados en la tumba líquida por el bautismo y salimos de allí a una nueva vida en Cristo. Pero déjame decirte algo, Nesí. ¿Por qué Cristo no resucitó 4 horas dentro del sábado? ¿Que no tenía poder? ¿Por qué se quedó ahí de oquis? No. Ahí hasta se quedó ahí 24 horas o un poquito tenía más. que cumplir toda la ley, Omar. Claro, él tenía que ser fiel hasta en la muerte. Seguro que sí. Y en cuanto a la falsa teología acerca del culto dominical, como adventistas no debemos temer en regocijarnos por la resurrección de Jesús ocurrida el domingo por la mañana, porque Cristo respetó el sábado. A través de su resurrección, Jesús triunfó sobre la muerte. Amén. Y en su resurrección nosotros tenemos la seguridad de la nuestra propia resurrección. Seguro que sí. Maravilloso pensamiento. Así No es, debemos Omar. titubear, Nesí. Claro que no. Gloria a Dios por la resurrección de Jesús. Dentro de la esfera de todo lo que hizo Cristo, nosotros no solo podemos visualizar nuestra meta de perfección, hermanos, sino que también podemos recibir poder para alcanzar esa meta. Entonces, cuando aceptamos la sabiduría de Cristo, nos hacemos sabios. Amén. Amén y amén. Mediante una comunión diaria con Él, la semejanza de lo divino se convierte en una realidad en nosotros. En verdad, no hay nada para esta vida o para la eternidad que nosotros no podamos recibir por medio de nuestra unión espiritual con Cristo, pues en Él somos salvos y en Él podemos llegar a ser completos. Bien, daremos seguimiento al estudio del lunes 23 de septiembre titulada La piedra fue quitada. La resurrección fue registrada con diferentes perspectivas en cada evangelio del Nuevo Testamento. Pero todos incluyeron los conceptos centrales de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8. Con fulgor gramatical los evangelios expusieron verazmente el evento, incluyendo los temas principales. Primero, Cristo murió por nosotros. Amén. En segundo lugar, Cristo fue sepultado. En tercer lugar, Cristo resucitó al tercer día. Y en cuarto lugar, Cristo se apareció a muchos testigos. Claro que sí, Omar. 1 de Corintios 15, del 1 al 8, declara que la muerte y resurrección de Jesús comprueban antiguas profecías y son confirmadas por la explicación de testigos vivientes. Así es. Esos versículos son los testimonios más antiguos de la resurrección, hermanos. Fueron redactados dentro de los primeros 25 años después del evento, evidenciando la resurrección como un hecho literal e histórico. Y esto es un hecho. Ahora, era costumbre poner una piedra sobre la boca de una tumba. Cierto. Marcos 16, versículo 3 al 4, menciona que al acercarse al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús,
las tres mujeres pensaban, ¿cómo moveremos la piedra de entrada? Ay, ay, ay. Pero vieron removida la piedra que era muy grande. Tremendo. ¿Sabes? La expresión había sido removida se puede traducir como había sido levantada. La piedra removida o levantada fue el primer milagro en relación con la resurrección de Jesús. Y notemos esto, hermanos. La piedra no fue removida para permitir a Jesús salir. No, fue removida para que las mujeres y los discípulos comprobaran que Jesús había resucitado. En verdad, comparando los evangelios, Marcos describió cómo fue colocada la piedra a la entrada del sepulcro. Mateo explicó que el sello romano fue puesto sobre esa piedra. Y los 4 evangelios informan que la piedra fue removida o levantada. Otro detalle interesante es que en Marcos 16:7, el ángel que estaba en la tumba vacía les explicó a las mujeres que Jesús no estaba allí. Y les habló de una reunión diciéndoles, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Admirablemente Jesús aún consideraba a sus cobardes discípulos sus hermanos. ¿Saben? Sí, Cristo los siguió amando. Claro que sí. No los abandonó. No. Y les propuso verlos en Galilea. Así fue. Qué admirable, ¿no es cierto? Qué Verdaderamente que sí, Omar. Así también hace Jesús con nosotros. Claro. Ay, hermanos, hermanas, a pesar de nuestros defectos, nuestras claudicaciones, nuestras cobardías para testificar, seguimos siendo sus hermanos. Jesús desea vivir en nuestro corazón y finalmente desea compartir con nosotros la eternidad. Amén. Su amor por nosotros es infinito. Y saben, decía, tristemente, algunos consideran absurdo que creamos en un Señor resucitado. Muchos. Pero la evidencia de su resurrección es sustancial, Claro. consistente con la razón. Comprobemos esta aserción. Bueno, primeramente, al creer en Dios como creador, la idea de la resurrección se hace razonable. El creador del universo tiene el poder de resucitar a Jesús. Claramente, la existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, sino en algo, bueno, razonable. Por otro lado, encontraron la tumba vacía. Incluso los historiadores ateos aceptan ese hecho. Si no fuera así, hermanos, la afirmación de la resurrección de Jesús hubiera fracasado, porque la existencia de su cuerpo habría destruido cualquier pretensión de que él hubiera vuelto a la vida. Además, la explicación descabellada de que sus discípulos robaron el cuerpo es insostenible. Difícilmente los discípulos habrían podido zafarse de los guardias. Y si lo hubieran logrado, ¿por qué nunca fueron arrestados por el robo? Los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían robado el cuerpo. Y por supuesto, muchos testificaron que habían visto a Jesús resucitado. Algunos, incluyendo los discípulos, no creyeron al principio. Pero un enemigo muy sólido, Saulo de Tarso, él afirmó haber visto a Jesús resucitado y esa experiencia cambió radicalmente su vida. Hay muchas evidencias de la resurrección de Jesús. Mencionemos una más. La iglesia cristiana fue fundada por quienes afirmaron haber visto al Señor resucitado. Sí, ¿acaso estarían esas personas dispuestas a morir por una mentira? Su testimonio sostenido proporciona evidencia poderosa
en favor de su resurrección, tanto inmediatamente después del evento, Hechos 3:15, como en los años posteriores, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Claro. Ahora, hermanos, ¿qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? Su resurrección es fundacional en el acto redentor de Dios, hermanos. Es la totalidad de la fe y existencia cristiana. Pablo lo aclaró en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Tremendo texto. Esto es serio. Que nuestra predicación y fe sean vanas o vacías. Uy, uy, uy. El teólogo George E. Ladd, en su libro Teología del Nuevo Testamento, página 443, explica: si Cristo no ha resucitado, esa larga serie de eventos redentores para salvar a su pueblo acaba en un callejón sin salida, en un sepulcro. Si la resurrección de Cristo no es real, entonces no tenemos seguridad de que Dios sea un Dios vivo, porque la muerte ha tenido la última palabra. Si Cristo en realidad está muerto, la fe sería vana y quedaría entonces prisionera en el sepulcro, junto con la última y más elevada autorrevelación de Dios en Cristo. Maravilloso. Hermano, hermana, Jesús resucitó. Amén. Y en su resurrección encontramos esperanza para nuestra resurrección. Alabado sea Dios. La vida de Cristo no terminó en una tumba. Y la gran promesa es que nuestra vida tampoco terminará así. Pues inclusive si pasamos al descanso, en el día final Cristo nos resucitará. Amén y amén. Amén. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 24 de septiembre titulada Las mujeres en el sepulcro. Las tres mujeres quedaron impactadas al encontrar la tumba vacía y al ángel diciéndoles que Jesús había resucitado. Elena G. de White, en el libro Deseado de todas las gentes, página 732, dice: las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba, llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban acerca de su resurrección. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo, pero no recordaban cuando dijo: os volveré a ver. Claramente sentían miedo. Claro. Sentían tristeza. Duda. Pero esas mujeres madrugaron, hermanos, para ir a la tumba de Jesús. Así es. Y al llegar, vieron aterradas que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y peor, el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Y claro, al principio se afligieron. Creyeron que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Según Marcos, un ángel les contó de la resurrección y les pidió que informaran a los discípulos de la noticia. Ahora, todo este trimestre hemos analizado el libro de Marcos y desde el comienzo como lectores podemos descifrar que Jesús es el Mesías. Amén. Pero en el texto mismo la idea no es tan clara. Recordemos que la primera persona no endemoniada que lo reconoció como Mesías fue Pedro, en Marcos capítulo 8, versículo 29. Y esa declaración ocurrió recién en la segunda mitad del libro. A lo largo de Marcos, Jesús le decía a las personas que guardasen silencio sobre quién él era. Por ejemplo,
le dijo a un leproso que no contara a nadie de su sanación. Les encomendó también a Jairo y a su esposa lo mismo sobre la resurrección de su hija. Le pidió a ciertas personas que no divulgaran la curación de un hombre sordomudo. Y también les ordenó a sus discípulos que no anunciaran a la gente que él era el Mesías. Indudablemente la razón principal por la que Jesús les pedía que guardaran silencio era para disponer del tiempo necesario para terminar su ministerio y cumplir las profecías anunciadas, especialmente en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Estimados, Dios quería que el reloj de Él se cumpliese al pie de la letra. Es de entender que al principio Jesús no quería que su fama se extendiera demasiado rápido porque Él deseaba poder visitar muchos pueblos y predicar con libertad. Ese era el propósito de su ministerio. Jesús había venido a esta tierra para dar las buenas nuevas de salvación, no solo para realizar milagros. Y algo interesante, Omar, Jesús sabía que si la noticia de los milagros se difundía rápidamente, los que necesitaban sanidad lo asediarían y no podría cumplir su verdadera misión. Claro. Ahora, en esta escena al lado del sepulcro, Omar, uno esperaría algo diferente. Uno esperaría que las mujeres, al saber de la resurrección de Jesús, salieran dando voces inmediatas sobre la maravillosa noticia. Pero no fue así. Asombradas, ellas huyeron del sepulcro y al principio no dijeron nada. Claro, no querían ser involucradas o ser llamadas culpables. Ay, ay, ay. Más tarde Jesús se apareció a María Magdalena. Ella fue y contó lo que sucedió a los discípulos, pero al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no quisieron creerlo. María intentó comunicar el mensaje, pero su audiencia no estuvo dispuesta a creer las buenas noticias. Luego, nuevamente se manifestó la persistencia de la incredulidad entre los discípulos. Jesús se apareció en otra forma a otros dos hombres. Cierto. Ellos contaron lo sucedido, pero tampoco les creyeron. Uy, uy, uy. Qué increíble, ¿eh? ¿Verdad? Es interesante que Jesús no utilizó a alguien de su círculo inmediato para anunciar la buena nueva de su resurrección, Omar. La noticia primeramente fue transmitida a través de una mujer y de otros dos hombres que no formaban parte de sus 11 discípulos, quienes habían sido cuidadosamente seleccionados. Impresionante. Hallará fe en la tierra o entre su pueblo. Bueno, finalmente Jesús se apareció a sus discípulos y los reprendió por su desconfianza. ¡Qué tercos! Cabezas de aserrines parece. Ahora, ¿por qué los discípulos no estuvieron dispuestos a creer? Ellos tenían, como muchos en Israel, una concepción errónea del reino de Dios. Así era. Lucas registró la naturaleza de ese concepto equívoco en Lucas capítulo 24, versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Para los discípulos, la muerte de Jesús mató sus aspiraciones terrenales porque ellos concebían la redención en términos de liberación de la opresión romana. Claro. Y bueno, el silencio se prolongó, ¿no es cierto? Manteniendo en secreto el gran evento de la resurrección. Pero ese silencio no duró por mucho tiempo, hermanos. En Marcos 16:20 leemos, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Claramente al final del libro de Marcos, el secreto acerca de quién era Jesús y de lo que él había hecho fue supremamente dado a conocer en forma amplia. Marcos concluyó diciendo que predicaron en todas
partes. Cierto. El comentario de Juan Calvino dice: Marcos notó brevemente que la voz de un pequeño y disperso grupo de hombres y mujeres resonó en las extremidades del mundo, exactamente en la medida en que el hecho era menos creíble. Tanto más claramente se mostró en él un milagro de poder celestial. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros guardando silencio acerca de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros? Dinos, hermano, hermana, ¿a quién puedes tú contarle hoy sobre Jesús y el plan de salvación? Aprovecha cada momento para compartir tu salvación de manera tangible. Expresa con tus palabras, con tus hechos, la realidad de la salvación en Cristo Jesús. Bien, continuaremos con este estudio emocionante, especialmente la parte del miércoles 25 de septiembre titulada La aparición a María y a otros. La incredulidad de los discípulos, aún ante el testimonio de testigos oculares, constituye una poderosa evidencia de la veracidad del relato de la resurrección. La primera en ver a Jesús vivo fue María Magdalena, además de otras mujeres. Es significativo que los primeros en ver a Jesús resucitado fueron mujeres. Quizá en vez de notificar a los discípulos, Dios prefirió hacer de estas piadosas mujeres las mensajeras de las alegres nuevas, recompensándolas por su amor y consagración cuando los discípulos habían abandonado al Maestro. Bueno, Omar, en verdad en los días de Jesús las mujeres eran consideradas de muy poco valor, ¿no es cierto? Sí. Algunos hombres judíos agradecían a Dios porque no eran esclavos, ni gentiles, ni mujeres. ¡Qué barbaridad! Las sociedades griega y romana trataban aún peor a las mujeres. La cultura romana era permisiva con una licencia ilimitada. El hombre podía tener una esposa para tener hijos legítimos y también podía tener concubinas para sus placeres pecaminosos. Ahora la pregunta que me hago, ¿y estos hombres de dónde nacieron? Con este telón de fondo acerca del maltrato a las mujeres, Jesús trajo la buena noticia de que ellas son en realidad hijas de Abraham. Amén. Lucas 13:16. El mensaje celestial para las mujeres de todas las naciones hoy sigue siendo el mismo. Todos, mujeres y hombres, somos uno en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, debido a que las mujeres en el mundo antiguo no tenían un alto estatus como testigos, si la historia de la resurrección hubiera sido inventada, habría sido mejor tener a hombres como primeros testigos, ¿no es cierto? Pero la Biblia no menciona a hombres, ni a los 12, sino a una mujer. Y hermanos, sucedió que esa mujer confirió la buena nueva a los discípulos y ellos no le creyeron. Probablemente les pareció ficticio el relato, fantasioso, especialmente porque la historia la estaba contando una mujer. Claro, y los únicos que dicen la verdad son los hombres, para ellos. Pero vimos cómo Dios les tuvo que mostrar la realidad. Incluso los historiadores ateos, aquellos que no pueden aceptar la realidad de la resurrección, admiten que Jesús fue asesinado y que después de su muerte muchos afirmaron haberlo visto resucitado. Algunos, intentando explicar la resurrección, dijeron que Jesús tenía un hermano gemelo o que los discípulos tuvieron alucinaciones. ¡Qué shock va a ser cuando lo vean venir en las nubes de los cielos! Otros dicen que Jesús realmente nunca murió, que solo se desmayó. Incluso hay quienes afirman que extraterrestres bajaron y se llevaron el cuerpo de Jesús.
una locura tras otra. En realidad, hermanos, todo esto nos deja, atónitos, ¿no es cierto? Pero dejemos que la pluma inspirada conteste en forma candente. Leo del libro Deseado de todas las gentes, páginas 728-729. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. Había vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar, pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Y he aquí que fue hecho un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo, revestido con la panoplia de Dios. Este ángel dejó los atrios celestiales diciendo: tu Padre te llama. Y el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Nuestro Salvador Jesús está investido del derecho de la inmortalidad. El relato de su resurrección no es un invento ficticio. Marcos 16:14 cuenta que Jesús tuvo que reprender a los discípulos por su incredulidad y dureza de corazón, porque desde el momento del arresto de Jesús y en sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los seguidores de Jesús huyeron, negaron conocerlo, no creyeron. Ahora, nada de esto tendría sentido si el relato fuera ficticio en sí. Claro, muy cierto lo que dices, Omar. Pero inmediatamente después de reprenderlos, Omar, Jesús iluminó a sus discípulos, preguntándoles retóricamente en Lucas 24, del 26 al 27, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y viniera a su gloria? Entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así ¡Wow! Es. Tremendo. ¡Qué estudio bíblico intensivo recibieron los discípulos ese día! Desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, a lo largo de todas las escrituras hebreas, Jesús expuso las profecías mesiánicas ante sus seguidores. Lo más probable es que Jesús se conocía de memoria. Seguro que sí. Toda la escritura. La lección te pregunta, ¿cómo puedes evitar caer en la trampa espiritual de la duda y la incredulidad? En su libro llamado Evangelismo, página 431, Elena G. de White dice: muchos están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Sin embargo, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente que Jesús es el Señor y Mesías. Wow. Jesús resucitó para dar certeza o garantía a todos. Amén. De que Dios juzgará al mundo con justicia. Claro. Hechos 17, 31. Amén y amén. Hermanos, el Evangelio nos llega en plena certidumbre, dice Primera de Tesalonicenses 1:5. Presta atención al lenguaje, hermano, hermana. No es algo hipotético o flácido diciendo, puede ser que sea así, o tal vez sea así. No, dice, en plena certidumbre tenemos el Evangelio. Oh, que podamos afirmar con el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tremendo. 3 frases, hermanos. Yo sé, he creído y estoy seguro. Que Dios nos ayude cada día a mantener nuestra fe vinculada con Cristo. Bien, vayamos, Omar, entonces al estudio del jueves 26 de septiembre titulada Vayan por todo el mundo. Al ver a Jesús resucitado, la incredulidad de los discípulos se transformó en una fe, activa. Claro. Se convirtieron en testigos vivos. Amén. Se dispusieron a predicar que el Señor realmente había resucitado. Leamos Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20, que dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, este fue un breve informe de las amplias instrucciones que Jesús dio a los que se reunieron para escucharle. Así es. El deseado de todas las gentes, página 757, dice que Jesús repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen su significado. Esto puede explicar las diversas versiones que los escritores de los evangelios registraron de la comisión en sí, ¿no es cierto? Jesús encomendó la proclamación del evangelio. Su orden fue expansiva: ir al mundo entero. Además, hermanos, mencionó demostraciones sobrenaturales y milagrosas del poder divino. Ahora, los milagros son valiosos, pero es posible falsificarlos. Eso tiende a confundir al incauto y a atraer al crédulo. En sí, los milagros no constituyen la evidencia más poderosa de que el evangelio es genuino. Pero Jesús describió las señales que acompañarían la obra de los discípulos. Expulsarían demonios, sanarían enfermos, hablarían nuevos idiomas y serían protegidos de cualquier daño. En cuanto a hablar otros idiomas, durante su ministerio anterior los discípulos no recibieron ese don de lenguas porque no era necesario. Ese don les fue conferido por Jesús porque ahora sí tendrían la necesidad de utilizarlo. Y en cuanto a ser protegidos de cualquier daño, algunos interpretan erróneamente Marcos 16, 18. Afirman que los cristianos pueden tocar serpientes venenosas. Pero el versículo no autoriza esa acción presuntuosa. ¿Saben decir? Lo que Jesús describió fue una protección sobre el creyente que estuviese involucrado en la misión. Amén. Obviamente la Biblia no, enseña que los cristianos siempre seremos protegidos de todo daño. Si no, no hubiera habido mártires en sí. Claro. A veces Dios considera apropiado obrar un milagro para promover la causa del evangelio, no la persona. Pero a veces sufrimos como consecuencia de nuestro testimonio. Cierto. En esas circunstancias, nuestra paciente perseverancia comprueba el poder de la fe para los incrédulos. Así es. Ahora, notemos que la comisión de Cristo presenta 2 requisitos para los que aceptan el Evangelio: la fe y el bautismo. La fe es la aceptación interna de la salvación proporcionada por nuestro Salvador Jesús. Y el bautismo es la demostración externa del cambio de vida del creyente. Finalmente, después de finalizar su obra, Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó
a la diestra de Dios. El lugar del poder supremo fue un lugar especial, porque Jesús había derrotado todas las fuerzas del mal. Seguro que sí. El último versículo de Marcos dice que aunque fueron a todas partes predicando el Evangelio, los discípulos no iban solos porque el Señor los ayudaba. Amén. ¿Sabes? Jesús estaba con ellos y promete estar con nosotros ahora mientras continuamos la obra que ellos comenzaron. Indudablemente, hermanos, compartir el Evangelio es una dicha que nos enriquece, nos da paz, fortaleza y vida eterna. Si estás en las redes sociales, dinos, ¿estás involucrado en algún proyecto misionero? ¿Cuál es? ¿Sientes la mano divina mientras haces la obra de Dios? Omar, todos debemos estar involucrados en la misión de predicar el Evangelio. Hermano, hermana, oramos para que la presencia de Cristo te acompañe. Cualesquiera sean las dificultades con las cuales tengas que contender o las pruebas que debas soportar, la promesa es constante. Cristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Hemos estudiado verdades maravillosas. Amén. Recapitulemos los puntos relevantes. Primero, mediante una comunión diaria con Jesús, la semejanza de lo divino se convierte en una realidad en nuestra vida. Segundo, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se apareció a muchos testigos. En tercer lugar, debemos compartir nuestra salvación con palabras y hechos. Número 4. Jesús está investido del derecho de la inmortalidad. El relato de su resurrección no es un invento ficticio. Y número 5, compartir el Evangelio nos enriquece, nos da paz, fortaleza y vida eterna. Amén. Amén. Y así, Omar, cerramos brillante y felizmente el tercer trimestre de 2024. Hemos sido alimentados espiritualmente con los mensajes del libro de Marcos. Así es. Pero los próximos 3 meses nos traerán otro tópico interesantísimo. El título general de del próximo trimestre es Temas en el Evangelio de Juan. La primera lección se titulará Señales que indican el camino. Acompáñanos por este medio, estudia con nosotros y comparte este material con otros. Además, no te pierdas el tema de este viernes, los 3 legados. Vamos a tratar cosas increíbles, los legados en el Antiguo Testamento, los legados en el Nuevo Testamento y, estimados, lo del tiempo del fin. Amén, amén. Bueno, te hacemos también una invitación especial. Únete a la Voz de la Esperanza. Fundada en 1942, la Voz de la Esperanza predica el Evangelio de Salvación utilizando los medios masivos de comunicación. Este ministerio necesita tu apoyo para continuar la obra que Dios nos ha encomendado. Ora por la voz. Y si sientes en tu corazón el deseo de apoyar financieramente este ministerio oficial de la Iglesia Adventista mundialmente conocido, llámanos en Estados Unidos al número 805-955-7641. Repito, 805-955-7641. O puedes enviar tu ofrenda usando tu tarjeta de crédito visitando nuestra página lavoz.org/donar. Gracias por tu generosidad. Amén. Dios te bendiga y te guarde, hermano, hermana. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti